Buenos días, jóvenes. ¿Me Buenos días, escuchan profe. claramente? ¿Cómo está? ¿Cómo me les ha ido? Hola, ¿Bien? profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Qué alegría escucharlos. ¿Cómo me les ha ido? Buenos Bien, días, profe, ya como usted. gracias a Dios. Excelente, gracias a Dios. Sí, ahí vamos. En el favor de Dios, ahí vamos. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Bien, sí, señora. Bien, sí, señora. Me alegra muchísimo que estén bien. Son jóvenes. ¿Sí les había dejado una tarea a ustedes? No. ¿Cierto que sí? ¿Sí les dejé tarea? Claro. De una composición que tenían que hacer. ¿Sí? ¿Sí me escuchan claramente? Profesora, buenos días. Sí, nos dejó la tarea de investigar sobre la reforma tributaria. Pensé que les había dejado una tareita de unas palabritas que dan es una composición. ¿Sí hicieron la tareita de la reforma tributaria? Claro. Se los puntos se pueden incrementar. Señora. Bueno, que se quería, afortunadamente la reforma de tumbó, ¿no? Imagínense, no hubiera sido así difícil la situación. ¿Y cómo está ese paro, jóvenes? La gente que viaja todos los días a trabajar, ¿cómo ven ese paro? Difícil, ¿no? ¿Sí ¿Me escuchan claramente? ¿Me escuchan claramente, sí? Sí, señora, profe. ¿Cómo está ese paro, Jimena? Cuéntame. Un poco complicado. ¿Y tú has asistido a las marchas? Sí. No, señora, porque yo no salgo de mi casita. Mejor tener mucho cuidado. Sí, se arriesga mucho riesgo salir, más que todos los jóvenes, ¿no? Se arriesgan mucho. Toca apoyar acá desde la casa. Sí, toca apoyar desde las redes sociales nomás. Y sale mucha información, ¿no? Lo que está pasando realmente en vivo con los jóvenes que les están llevando, les están desapareciendo, les están matando, ¿no? Está muy delicada la situación. ¿Cuántos son ustedes, chicos? Profe, en la clase anterior habíamos nada más como 20. 20 nomás, ahorita hay 15, ahorita hay Sí, algo así. 5 desertados. ¿Y qué clase estaban anteriormente? En matemáticas. Matemático y matemática, que tiene que ponerle alta atención. Matemática está chévere la materia. Un poquito enredada, pero es muy buena las matemáticas, ¿no? Y sí, son tan impresionantes las matemáticas. Bueno, ¿quieren investigar algo sobre la reforma tributaria para que hablemos un ratito sobre eso? Y empezamos a desglosar esas preguntas. ¿Quieren investigar algo de la reforma tributaria? ¿Qué cambios que quería hacer el presidente? ¿Tú investigaste algo, Jimena? Jimena, no me escucho. No, señora, profe, no investigué nada. ¿No investigaste nada? ¿Y quién investigó ahí del grupo algo? Para que nos aporte, haga su aporte de la reforma tributaria. Pero una de las cosas que quería implementar el presidente era que las personas se pensionaran, ¿no? No a los 60, sino a los 70, 75 años. Imagínense, una persona no puede disfrutar de su pensión, ¿cierto? Imagínense, y cada vez están alargando más la situación pensional. Entonces, también es obviamente para detrimento del pueblo, básicamente, ¿no? Trabajo por horas también lo querían implementar, ¿cierto? También quieren implementar que los jóvenes, cuando consideran su trabajo, se les pagará menos del mínimo, ¿verdad? Como 350.000 pesos nomás mensuales. Se queda también implementar eso. También tenían que pagar un impuesto a las personas que ganaran un sueldo de 2.400.000. Tenían que pagar un impuesto acerca de ese sueldo que estaban pagando.
Y se prevería que para el 2023 tendrían también que pagar otro impuesto a las personas que pagaran, que ganaran, devengaran 1.300.000, 1.600.000 pesos, ¿cierto? Entonces, esas reformas como que básicamente eran para el beneficio más que todo para estos ricos, que los ricos no pagan impuestos, ni siquiera declaran renta, ¿cierto? Entonces, todo lo malo para el pueblo, pues por eso es que la gente está como tan, o estamos tan disgustados, ¿cierto? Debido a todas estas reformas que básicamente nos afectan muchísimo a todo el pueblo. Entonces la gente también pues ya se cansó, ¿no? Pues hubo un despertar básicamente del pueblo, pues eso está muy bien, ¿no? Para la reforma de la salud también está bastante delicada la situación. Resulta que toca pagar, aparte que uno paga la EPS, toca pagar una póliza. Sí, o sea, si usted tiene una enfermedad de alto riesgo, por decir algún cáncer, una leucemia, tiene que pagar una póliza bastante alta para que lo puedan atender. Si usted no paga esa póliza, se muere, ¿cierto? Además quieren quitar el hospital de cancerología, el cancerológico que atiende a toda la gente más necesitada, ¿cierto? Para que lo tengan que atender en la clínica de Ardila Lule. Entonces es un negocio por debajo de cuerda que se da en el gobierno con otras entidades en beneficio de ellos mismos, ¿no? Para que el pueblo se vea más subyugado, ¿cierto? Y por eso está diciendo que la nueva reforma va a ser un poco más difícil porque van a empezar a quitar los bienes a las personas. Sí, o sea, estamos en una situación muy difícil, ¿sí? Con esta reforma básicamente se beneficiaba el rico y el pobre, pues más pobre cada día, ¿no? Básicamente, sabemos que este gobierno solamente está con la gente de clase alta, ¿no? Y a los pobres básicamente los ven como una despensa, ¿cierto? Básicamente le pueden sacar, usufructar todo lo que ellos quieran y que nadie les puede decir nada, ¿cierto? Lo podemos evidenciar en las marchas y todas estas cuestiones que hemos visto, porque pues, básicamente el gobierno quiere acallar al pueblo, ¿cierto? Estamos básicamente en una dictadura. Estamos igual que Venezuela. Si hay por alguna venezolana para que me haga la afirmación, porque también está pasando casi lo mismo que en Venezuela también están acallando a la gente, están matando a la gente, a estos líderes, a estas personas, ¿cierto? Entonces no sé, no podemos seguir con esta situación así. Afortunadamente esta reforma, pues, supuestamente, pues ya se hundió, ¿no? Entre comillas, porque de pronto la nueva reforma que venga, de pronto venga un poco más delicada, venga con sus baches por ahí, ¿cierto? Y además que eso no fue una forma de asolapada hacer esta reforma, en la cual ni siquiera los ministros sabían realmente el contenido de esta reforma, ¿cierto? Cuando todos tienen que participar y mirar las necesidades que tiene el pueblo. Entonces, básicamente es una situación un poco complicada, esto de la reforma. Bueno, se me olvidó haberles dicho a las madres que un feliz día. Un abrazo muy fuerte para estas madres guerreras, que es el Día de la Madre, ¿no? Que han sacado a sus hijos adelante y que siguen luchando por sus ideales, ¿cierto? Para que cada día las cosas sean mejor. Entonces, un abrazo enorme y muchas bendiciones para estas mamitas en el día de la Madre, que es el día de hoy. Profe, me Bueno, imagino que su dime, merced Muchas gracias, también, profe. dime. me imagino que su merced también tiene hijos, pues nosotras también la felicitamos. Ay, tan linda, gracias. Si tengo solamente uno nomás. Es Una mamá, profe. docena, no mentiras, uno nomás. Sí, Ay, qué chévere, profe. tengo Feliz solamente día uno. para la profe, feliz día para mis compañeras, que también son mamitas. Sí, que esas Que Dios son las proteja. guerreras, somos unas guerreras Vamos definitivamente. adelante. Feliz- Sí, pues esta situación también es como muy triste también esta situación, ¿no? Que estamos viviendo porque han matado a muchos jóvenes y ahorita las mamás en este día de estar muy tristes realmente. Que les falte su hijito, es algo muy delicado, algo que nunca se va a olvidar, ¿no? Que la falta de un padre o una madre es algo muy terrible, es algo que no se le desea realmente uno a nadie, ¿no? La falta de un padre y una madre. Y que toca valorar en vida, ¿no? Porque es que a veces no valoramos lo que tenemos y cuando la persona se va, entonces ahí sí
Uno como que se arrepiente porque no fue a visitar más frecuente a mi familia, a mi papá, a mi mamá. Les llegan los arrepentimientos y ya realmente es como muy tarde, ¿no? Entonces toca todo lo positivo hacerlo en vida, básicamente. Bueno, jóvenes, nos vamos a remitir a nuestro módulo. ¿En qué pregunta vamos nosotros? Quedamos para responder las preguntas 137. 137. Bueno, necesitamos a una persona que nos lea todas las preguntas, solamente una, o si alguien quiere más intervenir, ningún inconveniente. La idea es que participemos, ¿no? Escuchar algunas voces que nunca he escuchado, pues sería bueno, ¿no? La participación. Vamos en la 137, vamos adelantaditos. ¿Quién nos desea colaborar con la 137? 137. No corresponde al conjunto de centros urbanos de la cultura maya. A. Tikal. B. Usman. C. Tlaticón. D. Chichen Itzá. Chichén Itzá, sí. Son las 137, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál tiene el- ¿La ve? 100, espérate, estoy acá buscando en mi celular la respuesta, 137. La C, la Tlatilco. Sí, de la 137 es la C, la cultura Tlatilco. Esta se desarrolló en México, en el periodo preclásico. Se desarrolló esa cultura. Entonces la 137 es la C. 138. El 138. el principal cultivo de los pueblos mesoamericanos como los mayas y aztecas fue A, el aguacate, B, el guajolote, C, el maguey, D, el maíz. ¿Cuál es la respuesta? Que todo lo usamos nosotros, todavía usamos, es tan rico. Nos hacen sopitas más que todo. La D, La del ¿La maíz, D? sí. La C, magüey, esos más que todo es como especie de un aguacate, ¿no? Un magüey. La D de dedo, la 138. El maíz, ¿no? Cuando hacemos las arepitas, las sopitas de maíz que son tan ricas, tan nutritivas, ¿cierto? O bueno, aquí más que todo hacemos más que todo arepas, ¿no? Con el maíz. Entonces la 138, la D de dedo. 139. En el momento de la llegada de los españoles a América, los mayas A. estaban en su periodo más floreciente, B. ya se habían extinguido, C. estaban disputando territorios con los aztecas, D. ninguna de las anteriores. ¿Cuál será la respuesta? 139. A, Básicamente dice que en el momento de la llegada de los españoles a América, ellos al principio se resistieron, ¿cierto? Se resistieron notablemente con ellos porque se dieron de cuenta que les estaban robando básicamente los españoles. Estaban robando sus tesoros. Y aparte que estaban matando, ¿cierto? A los pobres indígenas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se estaban disputando el territorio con ellos, con el fin de que no se dejaran de saquear, ¿cierto? Sus riquezas. Entonces, básicamente ellos se enfrentaron, ¿sí? No fue algo así como tan pasivo. Bueno, el primer día que llegaron, sí, porque ellos quedaron maravillados con sus caballos, sus armas, nunca habían visto eso, ¿cierto? Se sentían un poco oprimidos, pero ellos ya después se dieron de cuenta, entonces empezaron a disputar su territorio.
O son ellos o somos nosotros, ¿no? Entonces empezaron las guerras con ellos, ¿no? Y empezaron las matanzas por parte de los españoles hacia los indígenas, ¿sí? Entonces la 139 es la C, ¿no? 139 es la C. La 140, ¿Por qué la C, profe? ¿dime? ¿Por qué la C? Porque nos dicen que en el momento en que llegaron los españoles a América, los mayas, ¿qué estaban haciendo ellos? Al principio ellos estaban muy pasivos, ¿cierto? Pues ya después se dieron de cuenta de que ellos estaban usurpando sus tesoros, estaban llevando todo esto, lo estaban saqueando, lo estaban matando, entonces empezaron a enfrentarse. O eran ellos Por o eso, eran los españoles. ¿Sí? y en O la C eran, dice, estaban disputando territorios con los aztecas, pero no con los españoles específicamente. ¿vive? Que ¿En la dice C? que estaban disputando territorios con los aztecas, Ah, más estaban no peleando los aztecas y los específicamente. mayas. Ujú. Ah, sí, tienes toda claro, tienes razón, están disputando, entonces supuestamente estaban peleando los mayas con los aztecas, ¿cierto? Básicamente. Entonces vendría a ser entonces la A. Están en su periodo más floreciente. Están en el periodo de florescencia. Entonces, tienes razón, sí, porque ustedes supuestamente estarían peleando los aztecas y los mayas. Cuando los aztecas no son de México, ¿cierto? ¿Y los mayas de qué parte son? Los aztecas son de México y los mayas, básicamente, ¿qué parte son? De Perú, ¿cierto? Los mayas son de México. Sí. Entonces, la 139 es ¿De la dónde, A. profe? La A, ¿cierto? Entonces, la 139 vendría a ser la A. ¿Sí? Y tiene razón, porque no estarían enfrentando entre los aztecas y los mayas. Bueno, la ¿De dónde son los 140, mayas, profe? dime, los mayas, los incas y los aztecas, dime, Profe pregunta que de dónde son los mayas. los incas son del Perú, los mayas son de México, ¿sí? Entonces la 139, entonces es la A, si tienes razón. 140, sí, porque no pueden estar disputando entre los mayas y los aztecas ahí, ¿cierto? Entonces la 139, muy bien, está en su mayor periodo de florescencia. La ¿De dónde es 100, que son los mayas, profe? dime, ¿De dónde es que son los mayas? los mayas son de México y los incas son del ¿Y Perú. los aztecas? Los aztecas también ¿Y son los de México. aztecas? Los aztecas también son cerca a México. Ah, Ujú. Entonces la 140, ¿quién la puede leer? Es tan amable. El Kukulcán, 140. Kukulcán, la serpiente emplumada, era el dios principal de A, los aztecas, B, los mayas, C, los chichas, D, los olmecas. ¿Cuál será la respuesta ahí? 140. La ¿Los B, mayas? los mayas. La 140, el Kukulcán básicamente, es la B, ¿no? Libro de cultura maya, la 140, que hace relación al viento y al agua básicamente, ¿sí? La 141, las Los chivas de las... famosos, los famosos Popol Vuh y Chilambalam fueron A, los reyes de la cultura azteca, B, libros de la cultura maya, C, ciudades de la cultura azteca, D, dioses de la cultura maya. ¿Cuál sería la respuesta? B, La B, ¿cierto? Sí.
Es un libro Libros de la- básicamente de la cultura maya en el cual narran las historias que tuvieron ellos y narran la forma que cultivaban, realizaban todas sus actividades, ¿sí? Básicamente. El a 142. Claro, la 142. 140 es la B. Sí, señora, en la B, 140 en la B. Sí. Y la 141 también en la B, libro de la cultura maya. 142, ¿quién desea leerla? Para escuchar la voz, me lo sea un joven, puede ser. ¿Cuál de los siguientes países actuales no comprende territorios incluidos dentro del antiguo Imperio Inca? A, Argentina, B, Venezuela, C, Perú, D, Colombia. ¿Y cuál es la respuesta? Ah, La A, Argentina, ¿cierto? Venezuela, Argentina. Perú y Colombia, sí, la A, muy bien, Argentina. 143. La chica que nos estaba colaborando. Sí, El está Imperio amable. incaico también se denomina Tahuantinsuyo, que significa A, Reino del Sol, B, las 4 divisiones, C, Templo Sagrado, D, Hijo del Sol. Sí, ¿cuál es la respuesta? 143. La A. La La B, B. B, La B. B. La B larga, sí. Las 4 divisiones, sí. Entonces la 143 es la B, ¿no? La 144. La capital del Imperio incaico se encontraba en A, Cusco, B, Lima, C, Valparaíso y D, Guayaquil. ¿Cuál es la respuesta? La A, yo tengo Ah, muy bien, el Cusco, muy bien. Que es ahorita el actual Perú, ¿cierto? Es el Cusco. La 145. El Imperio incaico fue conquistado por A, Hernán Cortés, B, Pedro Alvarado, C, Félix Lope de Vega, D, Francisco Pizarro. ¿Cuál es la respuesta? La La D. D, Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, muy bien. 146. A Francisco la llegada de los Pizarro. conquistadores españoles, el Imperio incaico estaba inmerso en una guerra civil en la que se enfrentaban con el trono los hijos de A, Huayna Capac, B, Huáscar Capac, C, Manco Capac y D, Ataulpa Capac. ¿Cuál es la respuesta? 146. Profe, la B. La La D, muy bien, B, sí, señora. 146, la D. Atahualpa Capac. Sí, básicamente se encontró en una guerra. El momento que llegó Francisco Pizarro, básicamente estaban peleando los dos hermanos, y él aprovechó esta situación, ¿cierto? Para quedarse con el poder, básicamente. La 147. tras la conquista, los incas continuaron la lucha con los españoles hasta el año 1572, en que fue capturado y decapitado. A, Huayna Capac. ¿Qué? ¿Cuál es, profe? ¿La 149? ¿47? 147, sí. Ahí vas Ay, me bien. perdí. 147, Así. vamos ahí. Bueno, A, Huayna Capac. B, Manco Capac. C, Tupac Amaru y D, Ataulpa Amaru. ¿Cuál es la respuesta? la C. La C, muy bien. Tupac Amaru, ¿cierto? ¿Quién fue el indígena que se rebeló contra los españoles y cuentan de que lo amarraron en las extremidades, varios caballos, 4 caballos, 2 en los brazos y 2 en las piernas, y empezaron a jalar. Y quedó totalmente
vuelto nada, ¿cierto? Con el fin de que los demás no se fueran a rebelar, ¿cierto? Una forma de oprimir a los indígenas, básicamente, ¿no? Y pero antes de eso él miró cómo fusilaban a su familia, la mataban cruelmente, ¿sí? Una forma como de reprimir a los pueblos indígenas para que no se fueran a sublevar frente a los españoles, ¿cierto? Entonces la 147, la C, Tupac Amaru, 148. Último gobernante de la cultura azteca. A. Bochica. B. Aztlán. C. Autzal. D. Moctezuma. ¿Cuál es la respuesta? La D. La D de dedo, sí, Moctezuma, 2. Fue el último gobernante, dominó Texcoco y Tlatelolco, ciudad mexicana, ¿no? Básicamente. Profe, La 149, estamos súper adelantados con ustedes. 149, la niña que estaba La leyendo. capital de la cultura azteca fue A. Chilambalán. B. Anahuac. C. Tenochtitlán. D. Tayrona. ¿Cuál es la respuesta? La C. La sed de Notitlán, ¿cierto? Básicamente es un sitio turístico cuando la gente vaya a peregrinar. Siempre tiene que ir a conocer básicamente una ciudad gigante. La 150, entonces la La ubicación de 140 La la ubicación de la 140. cultura azteca es A. Meseta de Anahuac, México. B. Península de Yucatán, Guatemala. C. Actual departamento de Boyacá, Colombia. D. Cusco, Perú. ¿Cuál es? La B. La meseta de La A. Anahuac que queda en México. De la 150, la A. Azteca, México. Yucatán. La 151. Los aztecas fueron politeístas y uno de sus dioses más importantes fue el terrible dios guerrero del sol. A. Huitzilopochtli. B. Cuatitli. Esto va a estar raro. C. Ay, no, así no puedo leer la profe. ¿Cuál está Cualqui. leyendo? ¿Cuál está leyendo? La 151, están todas raras esas palabras. La C, Coyojalcalqui y Quetzalcóatl, la D. 151, ¿sí estamos en 151? Sí. ¿Cuál será la respuesta? Guerrero del Sol. La A. ¿Sí? Bueno, antes de continuar con las 152 jóvenes, no les voy a dejar tarea, porque creo que les van a enviar a ustedes, bueno, el día de hoy les van a enviar un taller de artes, que tienen que entregarlo, o hay plazo hasta el día 14, o sea, hasta el día viernes, para que entreguen ese taller, ¿cierto? Es un taller de artes. Entonces, pues no les voy a dejar tareas sociales. Con el fin de que ustedes puedan elaborar ese taller y lo puedan enviar. Sí, sí está clara la información, jóvenes. Creo que la profesora también les dio la información, ¿cierto? Del taller que tienen que entregar. Entonces, pues no les voy a dejar tarea para que ustedes puedan entregar su taller bien hechecito. Taller de artes. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, Sí, señora. señora profe. sí, señora, Pues no les profe. voy a dejar tarea para que ustedes puedan elaborar su taller. Taller de arte y lo puedan enviar hasta el día viernes, ¿no? Es 14 de mayo. Bueno, seguimos con la 152. Dijimos que en Los las 150. aztecas cultivaban en islas flotantes llamadas A. Milipas. B. Calpullis. C. Chinampas. D. Potecas. ¿Cuál sería la respuesta?
152. ¿No fue la C? La C, las chinampas, ¿cierto? Ellos cultivaban ahí, cultivaban flores, hortalizas, ¿cierto? Y después iban a comerciales. Los milpas eran como porciones de tierra, donde se cultivaba el maíz. Los calpullis, unidades religiosas que se dedicaban a cultivar. Y los potecas eran un gremio de comerciantes viajeros, ¿sí? Entonces aquí para nuestro caso, donde cultivaban que eran como especie de islas flotantes, entonces son eran los chinampas, las chinampas, la C, ¿no? Entonces la 152 es la C. La 153, ¿Cuál es la capital de los mexicas? A, Machu Picchu, B, Tenochtitlán, C, Bogotá y D, Cusco. ¿cuál sería? ¿Cuál sería ahí? ¿La B? Sí, la B. La B. Tenochtitlán, la B, muy bien. Entonces la 153 es la B, de larga. 154. Vamos muy adelantados con ustedes. ¿Qué evento internacional fue inaugurado por el Sermón del Papa Urbano II en Clermont en 1905? A, la Primera Cruzada. B, Movimiento de la Paz de Dios. C, el Gran Cisma. D, la Guerra de los 100 Años. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A, la primera cruzada. La primera, muy bien, a la primera cruzada. ¿Alguien sabe qué fueron las cruzadas? Ya sabe que fueron las cruzadas, que básicamente se mataba en nombre de Dios, ¿cierto? Se les daba la bendición. Entonces, el Papa Urbano II les dio la bendición para que ellos fueran a matar a gente, ¿cierto? Básicamente, para evitar que se propagara básicamente otras religiones que no fueran el cristianismo. Sí, esto lo hicieron. Entonces, la 154 es la primera cruzada, que se le dio la bendición, ¿no? La 155. ¿Qué acontecimiento marcó el inicio del medievo? A, el ataque a los vikingos. B, la caída del Imperio Romano. C, la caída del Imperio de Constantinopla. D, la invención de la imprenta. ¿Cuál será la respuesta? ¿La B? B, La B. la caída. Muy bien, la caída del Imperio Romano, ¿cierto? Caída del Imperio Romano de Occidente y de Oriente, básicamente. Cuando se acabó este periodo, entonces se inició, o se inauguró la conquista, el periodo de la conquista en 1492, cuando llegó Cristóbal Colón. Entonces, como que se parten esos dos sitios, ¿cierto? Marcaron esos dos sitios importantes, que fue el medioevo y la llegada de Cristóbal Colón a América. Entonces, la 155 es la B, ¿cierto? La caída del Imperio Romano. La 156. ¿Cuál fue la región dominante en Europa Occidental durante el periodo medieval? A, protestantismo, B, judaísmo, C, islamismo, D, catolicismo. ¿Cuál es la respuesta? B, La D de dedo, el catolicismo, ¿cierto? Y que fue en la época medieval. En esa época que se da. Porque el que mandaban en la época medieval, el rey, ¿cierto? Y sus vasallos. Básicamente, el rey era el que ocupaba su castillo y los campesinos ocupaban otros sitios, se les daba determinada tierra para que ellos cultivaran. Esas tierras tenían que haberlo producido al rey y darse como una mínima parte para sus familias. Esa fue la época medieval, la época de los castillos, ¿cierto? Básicamente. Entonces la 156 es la D de dedo. Profe, la 155, ¿cuál era?
155 la B, la caída del Imperio Romano. La 156, la D de dedo, ¿no? El catolicismo, que fue el que se expandió por Europa y después por América, ¿cierto? 157, Los caballeros medievales eran luchadores de élite. ¿Cuál era la clase social habitual del nacimiento de un caballero? A, los hijos del rey. B, campesinos. C, hijos de terratenientes y nobles. D, comerciantes. ¿cuál sería la respuesta? ¿Quiénes que conformaban los caballeros Profe, la C. medievales? La C, los hijos de terratenientes y nobles, básicamente los que conformaban estas grandes figuras o caballeros que representaban, eran los que defendían básicamente al rey y a todos sus vasallos, ¿no? En la época medieval. Entonces la 157, la C. 158. ¿Cuál era el sistema social por jerarquías de la Edad Media? A, la nobleza, el clero y el pueblo. B, el rey, los obispos, los comerciantes. C, la nobleza, los esclavos, los comerciantes. D, la nobleza, el clero y los esclavos. ¿Cuál sería la respuesta? La B. La B. La B, muy bien. El rey, los obispos y los comerciantes, los que estaban en la cabeza, ¿no? De la certificación social existente en esa época. Entonces la 158, la B. 159. ¿En qué dos grandes épocas se divide la Edad Media? A, clásica, posclásica. B, baja Edad Media, alta Edad Media. C, medieval, Edad Moderna. D, Renacimiento y Edad Moderna. ¿Cuál sería la respuesta? La B. La B, muy bien. Baja Edad Media y Alta Edad Media. 160, entonces la 159 es la B. 160, ¿Qué emperador romano convirtió el imperio al cristianismo? A, Diocleciano. B, Julio César. C, Constantino. Y D, Alejandro Magno. ¿cuál será la respuesta de la 160? La A. Constantino, ¿no? Entonces él fue que se convirtió cristiano a La través C. de un sueño que él tuvo, ¿no? En el cual Dios le revelaba que tenía que ayudar al pueblo y que tenía que seguir con la religión cristiana. Entonces él se convirtió en ese momento totalmente cristiano y él apoyaba y ayudaba mucho a la gente.